Hola a todos, soy Alberto Doctor y esta es la reseña de 50 años de magia, un libro en el que podéis encontrar juegos como este. Penetración extraordinaria. Bueno, es una pequeña variación sobre ese juego que desarrollé hace muchos años y la verdad es que la tenía olvidada porque tampoco la trabajé mucho. Y se parte de unos elementos normales, ¿no? Un vaso, un pañuelo. Estos son los dos elementos principales, ¿no? Son los protagonistas. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es un pequeño juego de escapismo de pañuelos. Entonces para ello el prisionero va a ser el pañuelo rojo y lo vamos a aislar un poco poniéndole unos pañuelos encima. El pañuelo, la prisión de cristal obviamente es el vaso y le vamos a poner así un pañuelo amarillo y un pañuelo, obviamente los colores dan igual, cuales sean, azul encima. Estoy intentando más o menos que quede homogéneo por todos los lados porque queda más lucido y queda más bonito, pero bueno, no es importante. Le voy a poner una cobertura que va a ser esta servilleta de papel y para cerrar todo, para aislarlo, voy a poner una gomita que va a aprisionar el papel por todos los lados. Eso es lo bonito, que la gomita llega a pinzar el papel en todos los sitios. De esta manera, ahora no se ve mucho, voy a levantar un poquito este papel, estas esquinitas. Quiero que se vea la disposición por todos los lados, ¿no? Tenemos el papel, el rojo, el amarillo, el azul. Y voy a ponerme un poco para atrás para que se vea. Lo que voy a hacer es un pequeño juego de escape, como he dicho. Entonces para ello obviamente no tengo nada en esta mano, no tengo nada en esta otra mano. Voy a poner la mano un poquito así para que se vea lo máximo posible. Voy a tratar que el pañuelo se escape, pero no por donde piensa todo el mundo, que es por la boca, que pase por los dos pañuelos y que atraviese el papel, sino que lo haga por el sitio imposible, por el sitio mágico, obviamente. Para ello, lo único que hay que hacer, no sé si se ve, es intentar... No sé si se ve, está saliendo el pañuelo y si lo agarramos todo, hacemos así, el pañuelo escapa por el culo. Y lo bonito de todo es que tú puedes entregar este vaso y la gente puede ver que la goma está todavía rodeando todo, que está presionando el papel. Quitamos la goma, el papel no tiene ningún agujero ni nada, es normal. Tenemos los dos pañuelos y el vaso obviamente no tiene ningún hueco. Bueno, como podéis ver, no lo he trabajado mucho ese juego, no ha quedado muy bien, pero bueno, como siempre digo, esto es lo que yo hago en los vídeos, pues para que veáis un poco, tengáis un poco la idea de los juegos que podéis encontrar. En este libro podría hacer 2 o 3 juegos más, porque, bueno, podría hacer muchos más, y siempre suelo hacer 2 o 3 juegos, pero en este caso yo quería sacar un vídeo, quería grabar esto, entonces como tendría que preparármelo un poco, tardaría algunas semanas más, he preferido pues venga, hago un juego para que tengáis aunque sea la pequeña muestra, la señal de identidad de este canal, yo creo que es eso, intentar hacer juegos de los libros para que veáis lo que os podéis encontrar. Y hoy voy a hablar igual de algunos juegos de este libro o de lo que podéis encontraros, porque la verdad es que no suelo prepararlo, siempre suelo hablar según me va saliendo. Bien, 50 años de magia se trata de una recopilación de Sphinx, una recopilación hecha por Milborne Christopher, se la pidió John Mulholland. Y la revista Sphinx es una revista que fue de 1900, no sé si era 1900, 1903, 1904, algo así, y duró unos 49 años, yo creo. Es una revista antes de The Jinx y antes de Phoenix, obviamente. Es una revista que es muy interesante. Yo a raíz de este libro empecé a leer esa revista, no la he leído, la verdad es que la dejé parada y tengo que retomarla porque no la he leído entera, pero es una revista que es muy muy interesante, no solo por los juegos, sino por toda lo que veis ahí, las reseñas de espectáculos, por artículos de lo que se hacía en la época, etc. ¿no? Igual es porque a mí me interesa un poco la historia o me resulta muy curiosa las anécdotas y demás, y entonces me gustó mucho, ¿no? Yo me animo, Milborne de Christopher, cuando pone la introducción, pone, claro, me apetecía volver a leer la revista desde el principio y encontré tanto que me resultó muy difícil hacer una selección. Entonces busqué la revista y podéis encontrar artículos, ya os digo, que no sean de magia, pero que os dan una idea de cómo eran los magos o de los mitos que tenemos los magos. Yo recuerdo que había, ya siento derivar, ya sabéis que a veces me pongo a hablar de mis cosas, ahora hablo con el libro, pero es que justo me acabo de acordar de una cosa que me parece interesante. Había un artículo, no me acuerdo de quién era, de 1904 o así, 1905, era alguien, o sea, no me acuerdo quién era, quiero decir que era alguien desconocido para mí, ¿no? En el que hablaba de la presentación. Y ponía al gran Herman y a Kellar
como ejemplos, ¿no? A nosotros nos suenan como grandes nombres, pero realmente poca gente ha mirado a ver qué juegos hacían, cómo lo hacían, etcétera. Pues bien, esta persona, este articulista, lo que hizo, lo que decía era que Herman, que era muy... A nivel técnico, él decía que era mal mago. Es lo que opinaba él, ¿eh? Pero bueno, si lo publican, no sé si será verdad o no. Pero que sabía vender muy bien los milagros que hacía, sabía vender muy bien los juegos, sabía hacer muy buena publicidad, etcétera. Entonces enamoraba a la gente. Y por otro lado, la contraposición era Kellar. Kellar, que en 1904-1905, no me acuerdo, pero yo creo que era la etapa final. Kellar decía que era un perfeccionista, que lo que hacía eran juegos increíbles. Al final, obviamente, si vivía de la magia y tenía mucha gente, y fue el caso que siempre te ponen como que el caso que se pudo jubilar porque ahorró el dinero y luego no se lo gastó de cualquier manera. Quiere decir que tenía gente. Y decía que era perfeccionista y que todo lo que hacía estaba muy bien hecho, pero que era un coñazo hablando, básicamente. No me acuerdo cuáles eran las palabras, pero el sentido a mí lo que me quedó fue eso. Que en esa fase, en ese momento en 1904, 1905, pues parecía que estaba mejorando un poco el nivel de presentación, pero que en general era bastante pesada su presentación. Es lo que opinaba este articulista, ¿no? Entonces te da una visión de estos mitos un poco caídos, no caídos, ¿no? Pero bueno, que al final no sabemos cómo hacían magia o lo que sea, y te da una visión, al menos una opinión de una persona, ¿no? En este libro está traducido por Marco. Mira, esto es otra cosa un poco atípica, porque Marco, todos los recopilatorios, los libros de recopilación de juegos, los porcos sabios, los libros que ha traducido, al menos los que conozco yo o los que tengo yo, siempre son libros o juegos que o son juegos que se pueden hacer magia de salón, magia de cerca, etcétera, o son juegos que se pueden fabricar. Si hay que fabricar algo, normalmente es más o menos sencillo de fabricar y siempre te suele indicar cómo fabricar. Y esta es la única excepción, yo creo, en el que él tradujo este libro. Obviamente no literal, pues lo hace como suele hacerlo él, que está genial. Y que viene aquí muchas grandes ilusiones. Yo creo que no hay ningún otro libro de Marco en el que veas grandes ilusiones. Creo recordar, igual hay alguna, pero no me acuerdo. Y aquí te vienen bastantes grandes ilusiones porque al final en el libro original pues es lo que había. Pero tenéis magia un poco de todo tipo, ¿no? Tenéis grandes ilusiones, tenéis magia de cerca, con cartas, con monedas, con cuerdas, con pañuelos, con limones, con de todo. Y tenéis unos nombres que es que ya te dan referencia de lo bueno que es. Voy a leer simplemente unos pocos por aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Kellar, con una gran ilusión, ¿no? Con un armario, aparición de dos personas, dos ayudantes. David Devant, un pasillo, un forzaje. Este no lo conozco, congelado de agua en la mano. Entonces tienes un cuenco con agua, coges agua con la mano, aprietas y salen hielos. O sea que son juegos muy originales que a día de hoy no se ven, ¿no? Potato Jones de Horace Golding. El Potato Jones es el nombre del juego. Esto me recuerda a otra cosa que se solía hacer. Yo ya siento, este va a ser una reseña un poco atípica. Horace Golding, voy a leer un poco el principio. Yo creo que la mise en scène de esta ilusión fue creada alrededor de la maravillosa proeza del capitán Jones de la Marina Mercante Británica al burlar el bloqueo marítimo y llegar con un cargamento de patatas a Santander, España, durante la Guerra Civil Española. Estas patatas salvaron a Mar, bla, bla, bla. Es decir, Horace Golding también aparece en su libro Is Phantom Before, algún otro juego, que él cogía las noticias que eran del momento y las utilizaba como tema para sus juegos, ¿no? Este es un juego en el que, pues eso, tienes, no sé si se ve más o menos, una malla de red, deja caer un saco, o sea, se pone una persona dentro, deja caer un saco de patatas, si mal no recuerdo, y luego la persona aparecía en otro lado, ¿no? Estaba ilesa y aparecía en otro lado. Y esa persona era el Jones, se supone, ¿no? El capitán Jones. Y eso es una cosa que se hacía antes, que yo creo que hoy en día no se hace tanto. Aunque sí que recuerdo que, por ejemplo, en el libro de How to Make Money with Magic, que lo recomiendo de Paul Daniels, bueno, que Paul Daniels creo que no lo escribió, él simplemente asesoraba a mí, te decía que utilizases temas para ser más interesante, temas que sean candentes, ¿no? Que sean de actualidad, ¿no? Hoy en día pues podría ser, yo que sé, el ser vegano, los animales, no sé, feminismo. Lo que pasa es que eso ya sería un poco más problemático, depende de cómo lo encares, etcétera, ¿no? Pero temas que sean de actualidad para hacer los juegos de magia, ¿no? Y se ve que antes lo hacían, ¿no? Horace Golding la tenemos aquí. Bueno, el conejo que sale de la galera, del sombrero, estoy escuchando bastante podcast latinoamericano y argentino, del sombrero. Por ejemplo, viene de eso, viene de Meritov, una británica que decía que estaba dando a luz a conejos muertos, y de hecho fueron a mirarla. La primera vez fueron expertos y dijeron que sí que era cierto, y luego lo investigaron una segunda vez y vieron que era falso, ¿no? Y eso era una noticia pues que se corrió como por la pólvora en Inglaterra, y de ahí surgió la idea de hacer un conejo que salga
de un sombrero. No es, luego, bueno, luego puede ser el simbolismo que de la gente que si haces comida, pero no era de hacer comida, era de ese juego, ¿no? O sea, de esa noticia. Y otra gente que tenéis aquí, Alexander, hay algunos que no conozco. Fu Manchu, un juego de cartas que explica aquí Fu Manchu, ¿no? Que explica en la revista Sphinx. Ya os digo, es una revista que merece la pena. Ya no sé si sacaréis algo de esta reseña, ya os digo porque está ya haciéndola un poco rara, pero aunque sea pues eso, el tener la noción de que podéis sacar en la revista Sphinx, o en la de Jinx o la de Fénix, la magia que se hacía en esas épocas, los magos que había, cómo eran, etcétera. Podéis sacar un poquito más si os gusta un poco la historia o ver estas cosas. También son juegos, podéis sacar juegos que son muy interesantes y hay algunos que obviamente son más complicados porque antes la magia era distinta, requería alguna pues más misdirection, etcétera, pero son interesantes incluso para trabajarlos y buscar la manera de hacerlo hoy en día, ¿no? Paul Rossini, Leipzig, es que tienes aquí nombres, pero que vamos, ya dan validez de lo bueno que es esto. Ross Bertram, Houdini, Tenkai, Edward Victor, algunos no los conozco, ¿eh? Sam Berland, los que no conozco no estoy diciendo. Jarro, cigarrillos, cubiletes, pañuelos, tenéis de todo. Blackstone hacía una producción de una pecera, solo de una pecera, al estilo... Eso es un juego que era muy típico en la época de Philip. Philip era un mago un poquito anterior a Robert Houdin. De hecho, Robert Houdin decían eso, que se inspiró también mucho en Philip y demás. Y fue el primero, yo creo que fue el primero que utilizó la túnica de brujo, ¿no? Que la gente se piensa que la túnica de brujo era lo que se utilizaba antes de que ya se Houdini, Robert Houdin, perdón. No sé si he dicho Houdini antes, si eso quiere decir Robert Houdin. Y que Robert Houdin fue el que metió la ropa normal, la ropa de en ese momento elegante, levita y demás. No me acuerdo si era levita o frac, o bueno, la ropa que se usaba en ese momento y los teatros, y eso no es cierto, ¿no? O sea, si veis, de hecho, en las propias memorias de Robert Houdin, aparte que Robert Houdin no dice que él fue el que metió lo de la ropa, sí que dice hay que vestir normal, pero en las propias memorias dice que Philippe, no me acuerdo cómo era la frase, pero algo así como que tuvo los santos huevos de vestirse de brujo, como en plan, como que era algo raro, como que era algo que no era normal. Y lo hizo Philippe, precisamente es curioso, porque él introdujo un juego que era una producción de peceras en el que necesitaba una túnica, la aprendió de unos magos chinos. Y él decía, Philippe, que claro, no me voy a vestir de chino cuando soy una persona que no soy china, porque imaginaros lo raro que sería, ¿no? O sea, fíjate el pensamiento que curioso es, porque poco después empezaron a surgir magos que vestían como chinos o como orientales, ¿no? Entonces, pues, tenemos aquí una versión de Blackstone en la que obviamente no hace falta tener una túnica, que también Robert Houdin hacía una versión, sin túnica. Kaplan, tenéis muchos juegos y muchos tipos, Reno, muchos tipos de efectos, ¿no? De efectos, por ejemplo, aquí te viene uno, yo me acuerdo que lo he visto en dos libros separados, uno que era, pedías prestado un reloj, lo hacías desaparecer y aparecía dentro de una maceta, o sea, arrancabas una maceta de una planta, las arrancabas y tenía el reloj. Aquí te explica cómo hacerlo de que aparezca el reloj de la planta y no sé si el principio era de hacerlo desaparecer o alguna otra cosa que recuerdo haberlo visto en algún otro libro, ¿no? Silent Mora, Huar, Dante, Hahnemann, mira, hay un juego de Hahnemann aquí que es precioso, el concepto no lo conocía yo, por ejemplo, que tienes una hoja de papel que está taladrada con los típicos puntitos, ¿no? Con una taladradora para hacer como separadores y para luego arrancarlo fácilmente. Cada persona escribe su número de teléfono, tú los arrancas, los metes en un sombrero y los vas adivinando uno a uno, ¿no? Antes lo adivinas y luego lo enseñas, lo adivinas, o que decir, lo vas adivinando, en este caso creo que no se enseñaba. Pero lo vas adivinando y es un método, la verdad, que me parece muy curioso y muy interesante. Carga de un sombrero, cigarrillo, no sé si he dicho algún otro juego que había por aquí, producciones, cartas, monedas. Estoy haciendo un poco el tuntún, ¿eh? Voy a terminar rápido por eso, porque no quiero yo tampoco que sea muy largo. Pero tenéis juegos que están muy bien. Hay mucha gran ilusión, eso sí que es verdad. Bueno, mucha, bastante para lo que estamos acostumbrados. Al Baker, Slidini, Tarbell, un cambio de barajas de Tarbell, etcétera. Había Dai Vernon, estaba aquí también. Entonces tenéis juegos de mucha variedad de juegos, muchos tipos, muchos de ellos desconocidos, algunos, no vamos a engañarnos, son complicados o complicados de hacer hoy en día y tenéis bastante gran ilusión. Es decir, igual tampoco aprovecháis este libro al máximo, igual solo sacáis un juego, dos juegos, es que podáis hacer, pero es un libro que a mí me parece muy interesante. Yo simplemente tengo que os quedéis con la idea, si a alguien le interesa, pues este tipo de saber la magia que se hacía entonces, esta es la primera mitad del siglo XX, pues tenéis este libro o buscáis la revista Sphinx o, bueno, la Jinx y la Fénix son un poco posteriores, pero en la de Sphinx podéis ver esos magos de aquella época, podéis ver artículos de... Aquí solo son juegos, ¿eh?
Podéis ver artículos en el que os hablan de programas que hacían esos magos, noticias, etcétera. Y aunque sea, si sacáis eso, pues genial. Si sacáis que os interesa el libro, maravilloso. Y bueno, esta es la edición, es la típica tengo yo un montón de libros de Marco que son de edición que hizo Magic Andreu, ¿no? Que son así un poquito en pequeño, la letra, etcétera. Pero bueno, yo creo que esta Marco, no sé si la había reeditado y lo vende ahora mismo, no estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, si no, pues está esta que yo digo está muy bien. Entonces, no quiero enrollarme más porque ya me enrolla mucho y no ha sido una reseña igual muy útil, pero bueno, para que tengáis una idea de lo que es este libro, de que podéis encontrar magia antigua, que es muy interesante, aunque sea solo por saber cómo era, ¿eh? Si no lo queréis hacer. Y muy original porque hoy en día no se hace y que se puede retomar, ¿no? Como siempre ha ido pasando, ¿no? Las modas que van y vienen, ¿no? No me enrollo más, simplemente espero que te haya servido para algo, para lo que sea esta reseña. Comenta todo lo que quieras, dale a like si te ha gustado, si no te ha gustado pues dale así al pulgar para abajo, ya lo sé yo. Y nada más, disfruta de la magia y nos vemos en el próximo vídeo.